Cuéntame, Hay una consulta sobre los complejos que ¿ya? yo tenía entendido que liberaban 4 protones. Por ejemplo, el complejo uno con el NADH. Depende del ¿Verdad? número de NAT, No, depende de con los un NAT NAD. que aparezcan. Porque un NAD equivale a 10 protones, o sea, bombea ¿Ya? 10 protones, y eso serían 3 ATP porque cada 3 protones es un ATP, ¿o no? Cada un NAT H genera 3 ATP. Me parece que así es la conversión. Ah, es que yo tenía un apunte de bioquímica eso, entonces por eso me confundí. Mm, Voy a revisarlo con más detalle, ¿ya? Ok. En todo caso, no se compliquen por eso, no se compliquen por el balance. Déjame revisarlo con más detalle para ver si cada NAT H aporta 2 electrones o 4. Yo creo que aportan 2. 4 lo veo como mucho, ¿ya? Ahora, lo más importante Electrones sí, pero los prótones, cuando los a los bombea, protones, sí, pero cuando mira, bombea los protones al exterior. cada NADH va a liberar 2 electrones. Pero aquí te va a decir que a través de eh, cada complejo oxidativo te va a aportar 2 protones. A lo mejor para el esquema, estos 2 primeros protones vienen del NADH y los últimos 2 protones son los 2 hidrogeniones o 2 protones del agua. Puede que así se interprete este esquema. Ya a lo mejor Ah, los ok. 4 primeros vienen del NADH. Aunque no te entiendo bien. ¿Me estabas diciendo que cada NADH aporta 4 protones o 2 protones? Camila. Tenía anotado en el bombeo de protones que desde la matriz hacia el espacio intermembrana, un NADH producía 10, bombeaba 10 protones y eso equivalía a 3 ATP aproximadamente. Eso tenía anotado. Pero es un apunte de mi cuaderno de bioquímica, quizás está mal nomás. Y que un FADH2 eran 6 protones y eso equivalía a 2 ATP. Lo veo como ¿Verdad? demasiado. Lo voy a Mm. revisar con más detalle, ¿ya? Ya, chiquillos, retomemos entonces lo que estábamos analizando ayer. Habíamos quedado en este esquema, lo habíamos explicado. Solamente voy a recalcar lo más importante de este esquema, ¿ya? Tenemos que el ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial me va a aportar para la etapa siguiente el poder reductor del NADH, aquí lo tenemos, y el FADH2. NADH se va a oxidar, entrega sus electrones a nivel del complejo 1. Los electrones van a generar esta cadena transportadora donde los electrones van a ser captados finalmente por el oxígeno. Cuando el oxígeno capta electrones, perdón, estos protones se unen a hidrógeno, claro, no pasan para acá, y forma una molécula de agua. En el caso del FADH2, los electrones del FADH2 también se liberan, pero a nivel del complejo 2, y me forma esta cadena transportadora, donde los electrones también van a parar al oxígeno. El oxígeno es el aceptor final de electrones de esta cadena transportadora, de las dos cadenas, ¿ya? También se va a formar agua en este caso. Cuando hay cadena transportadora de electrones, los protones se pueden acumular en el espacio intermembrana, por lo tanto se genera un gradiente de protones. Ese gradiente sirve para el complejo ATP sintasa para que la fuerza proton motriz de los protones cuando pasan a través del complejo me forme ATP a partir de la unión de un fosfato inorgánico con ATP. Por lo tanto, es aquí finalmente donde tenemos la gran cantidad de formación de energía a la forma de ATP. Bien, otro proceso importante que ocurre en la mitocondria es la oxidación de ácidos grasos, ¿ya? De ácidos grasos menores a 18 átomos de carbono. La beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga, sobre 20, ¿ya? Ocurre en los peroxisomas. Recuerden que ahí se genera calor, se genera acetil-CoA, pero no se genera ATP. Ya. Vamos viendo cómo ocurre este proceso en la mitocondria. Recordemos que la reserva de energía a largo plazo en animales son los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por
la esterificación de 3 ácidos grasos a una molécula de glicerol. Aquí tenemos una molécula de triglicérido. Cuando se degradan los triglicéridos por acción de las lipasas rompen los enlaces éster y unen cada ácido graso a los carbonos del glicerol. Por lo tanto, me van a quedar libres 3 ácidos grasos después de la acción de las lipasas y me va a quedar libre la molécula de glicerol. ¿Ya? El glicerol se puede degradar vía glicólisis. Este glicerol se transforma en dihidroxiacetona fosfato y esta molécula después me va a generar piruvato, igual que la glucosa. El piruvato de la dihidroxiacetona entra a la mitocondria cuando hay oxígeno y en la mitocondria va a seguir los mismos procesos. Descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a generar por cada vuelta 3 NADH y un FATH2. Estos van a aportar poder reductor para la cadena transportadora y finalmente se genera ATP. ¿Ya? Eso siguiendo la línea de degradación del glicerol. Pero me van a quedar 3 ácidos grasos. Ya. ¿Qué pasa con estos ácidos grasos? Si son hasta 18 átomos de carbono, van a entrar a la mitocondria. Si son más de 18 átomos de carbono, se consideran ácidos grasos de cadena larga. En ese caso, van los peroxisomas. En el interior de la mitocondria, la oxidación de los ácidos grasos implica que en cada paso se van a ir eliminando 2 átomos de carbono. Me explico. Veamos este esquemita. Tenemos aquí un ácido graso, aquí tengo el grupo carboxilo, ¿cierto? Acá arriba tengo el último carbono que corresponde al carbono omega. Por lo tanto, se van cortando cada 2 carbonos. Ahí tengo un corte, aquí tengo otro, hasta que se va consumiendo lentamente el ácido graso y ya no queda más que cortar. En cada paso, en cada corte, se va a formar un NADH, un FATH2, un acetil-CoA. En cada corte de 2 átomos de carbono. ¿Ok? Ahora, los acetil-CoA se convierten en sustrato para el ciclo de Krebs. Cada acetil-CoA genera una vuelta del ciclo de Krebs y por cada vuelta del ciclo de Krebs, ya sabemos que van 3 NADH, un FATH2. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo un corte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los 2 últimos carbonos tengo el octavo corte. Por lo tanto, en este ácido graso que tiene 16 carbonos, a ver, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, se van a formar 8 acetil-CoA. Estos 8 acetil-CoA, cada uno implica una vuelta del ciclo de Krebs. Por cada vuelta, 3 NADH, un FATH2. Estos NADH y FATH2 que vienen vía acetil-CoA se juntan o se pueden sumar a cada NADH y cada FATH2 que vienen del corte de un par de átomos de carbono. Por lo tanto, la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿a qué confluye finalmente? Confluye a generar poder reductor. Gran cantidad de moléculas de NADH y de FATH2, las cuales sirven para generar la cadena transportadora de electrones. Y como ya sabemos, la cadena transportadora de electrones conlleva a generar un gradiente de protones en el espacio intermembrana y finalmente formación de ATP por la acción de la ATP sintasa. ¿Ya? Un ejemplo, tenemos aquí el ácido esteárico que tiene 18 carbonos, puede suministrar hasta 146 moléculas de ATP. ¿Ya? Por lo tanto, es muy superior la cantidad de energía a la forma de ATP que se va a generar por la degradación de una molécula de triglicérido con respecto a una molécula de glucosa. ¿Por qué? Porque al final los NADH
y los FAT-HD2 que se forman por la beta oxidación de los ácidos grasos es mucho mayor que la cantidad de poder reductor que se forma vía piruvato, vía glucólisis. ¿Ok? Bien. Me queda una respuesta pendiente. Recuerden que los peroxisomas, parece que me lo respondieron, no recuerdo bien. Sí, Bastián, creo que lo respondió. Pero aquí no está Bastián. Bastián Salgado en esta sección parece que no está, a ver. No, aquí no está Bastián Salgado. Ahí está Bastián Salgado. ¿Por qué me apareció un Bastián Salgado en la mañana en la sección? ¿O tiene un clon Bastián Salgado? Apareció un Bastián Salgado en la otra sección. Voy a averiguar. Me parece extraño. Ya. Entonces, la beta oxidación de los ácidos grasos en los peroxisomas no genera ATP, pero acá en las mitocondrias sí genera ATP. ¿Por qué esa diferencia? Porque el acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. El acetil-CoA que se va a producir de la degradación del ácido graso. Claro, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs en las Y mitocondrias. por la El fosforilación acetil-CoA oxidativa. que se forma en los ácidos grasos, en los peroxisomas, difunde del peroxisoma a la mitocondria, y en la mitocondria ese acetil-CoA también ingresa al ciclo de Krebs. Y después por la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa va a generar la producción de ATP. Exacto, porque en los peroxisomas no tenemos cadena transportadora de electrones, ¿cierto? La membrana de los peroxisomas no tiene complejos oxidativos como tiene la membrana interna de la mitocondria. Si así ocurriera, se podría generar ATP. Para generar ese ATP en los peroxisomas, previamente tendríamos que generar poder reductor a partir del acetil-CoA, pero no tenemos un ciclo de Krebs en los peroxisomas, ¿ya? El ciclo de Krebs genera poder reductor, gracias al acetil-CoA. Si tuviéramos, ciclo de Krebs y cadena transportadora en los peroxisomas, en ese caso los peroxisomas también podrían aportar con energía química a la forma de ATP. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien. Aquí lamentablemente no se ve esta animación, ¿ya? Cuando ustedes presenten esta diapositiva y estudien, ahí la van a poder observar, pero es muy simple. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué pasa con el ATP que se produce? Entonces recordemos que la mitocondria GTP genera bastante ATP vía degradación de la glucosa y también vía degradación de los ácidos grasos. El ATP se forma gracias a la ATP sintasa y se va a ir acumulando en la matriz mitocondrial. Ahora, ese ATP tiene que salir de la matriz, tiene que pasar primero la primera barrera, que es la membrana interna de la mitocondria, segunda barrera, membrana externa de la mitocondria, y finalmente ser translocado al citosol. Ya, veamos cómo ocurre. Tenemos acá específicamente lo que ocurre a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Tenemos aquí la membrana, ¿ya? Al lado derecho, este espacio blanco corresponde a la matriz mitocondrial, y el espacio blanco que está a la izquierda corresponde al espacio intermembrana. Tenemos aquí ya un complejo que ustedes conocen. Tenemos el complejo ATP sintasa, el cual ocupa el gradiente de protones, pasan los protones rápidamente a favor del gradiente, y el complejo ATP sintasa puede generar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. ¿Qué pasa con el ATP? El ATP es translocado desde el interior de la matriz hacia el espacio intermembrana. Al mismo tiempo, esta translocasa, este translocador que está aquí en la membrana interna, moviliza ADP desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque es aquí dentro de la matriz donde se va a ocupar el ADP. ¿Para qué?
para unirle otro fosfato, porque aquí va como ADP, adenosin difosfato. El tercer fosfato va a implicar la formación de ATP, pero para eso la ATP sintasa requiere energía. ¿Y de dónde viene la energía? Del gradiente de protones, ¿cierto? Los protones, cuando pasan a través del complejo ATP sintasa, esa energía protón motriz sirve para unir, enlazar un tercer fosfato al ADP y formar ATP. Ahora, el fosfato inorgánico que se enlaza aquí al ADP viene desde el espacio intermembrana y ha entrado al espacio intermembrana por la membrana externa de la mitocondria, que aquí falta. Vamos a suponer que esto corresponde a la membrana externa de la mitocondria, ¿ya? Por lo tanto, el fosfato pasa la membrana externa, pasa al espacio intermembrana y aquí utiliza un mecanismo de simporte. Los protones que se acumularon en el espacio intermembrana pasan a favor de gradiente a través de este mecanismo de simporte. Vuelven a la matriz mitocondrial. Cuando pasan a favor de gradiente, el fosfato inorgánico que estaba en el espacio intermembrana pasa en contra de gradiente a través del simporte y se va a empezar a acumular en la matriz. ¿Y cómo sale este fosfato? Entra a la matriz como fosfato inorgánico. ¿Cómo sale ahora de la matriz? La matrix, dice acá. Ah, qué buena. Matrix. Viene Matrix 4. A ver, mis biólogos celulares. ¿Cómo saldría ese fosfato inorgánico desde la matriz? Matías Concha dice en el ATP. Correcto. Este fosfato inorgánico, un solo fosfato, se une al ADP y ahora se transforma en ATP. Por lo tanto, este fosfato que entró sale unido al ATP a través del translocador. El ADP entra por la acción del translocador. El ADP se une a fosfato inorgánico, el cual entra a la matriz por un mismo desimporte que está mediado por el gradiente de protones. ¿Ya? Este ATP pasa al espacio intermembrana y después difunde al citosol. De ahí se puede ocupar para una gran cantidad de procesos en el citosol de la célula. ¿Estamos? Muy bien. Preparando nuestro Solemne 2. Recuerden que en 2 semanas más tenemos nuestro Solemne 2. ¿Sí? Es la primera semana de junio. Ya. Ah, y el próximo martes tenemos control. Control 3, unidad 3 completa. Ya, chiquillos, primera pregunta. ¿Cuál es la localización de las reacciones metabólicas encerrada en las elipses rojas? Ubicación o localización exacta. Tenemos fermentación. ¿Dónde ocurre la fermentación? Todavía no me han enviado la tabla de especificaciones para el Solemne 2. Cuando la envíen, la subo. A ver, señorita Arroyo, Carolina Arroyo Correa. ¿Me suena Carolina Arroyo Correa? ¿Será Carolina Arroyo Correa 2019? ¿Carolina? ¿O será un alcance de nombre? Sí, es Carolina Arroyo Correa. ¿Cómo está, Carolina? ¿Qué de su vida?
Carolina, no quiere responderle a Carolina. ¿Está bien? Ah, aquí en Bachi. Ah, tu hermano también estuvo en Bachi. ¿Cuánto se llama? No me acuerdo, se me olvidó el nombre. El Matías. ¿Matías era o no? El Matías, sí. El Matías también estuvo en Bachi. A ver, señorita Arroyo, usted sabe, ¿dónde ocurre específicamente la fermentación? ¿En qué parte específica de la... A ver, Carolina, ¿te acuerdas, Carolina, dónde ocurre específicamente la fermentación? ¿No se acuerda la Carolina? A ver, Ignacio. Ignacio dice en el citosol. Correcto, en el citosol de célula. La glucólisis, pollitos, ¿dónde ocurre específicamente la glucólisis? Citosol, también, ya. La glucólisis perdón, es un proceso aeróbico o anaeróbico. Bastián dice aeróbico. Camila dice anaeróbico. ¿O será independiente de Bueno, oxígeno? es sin ¿Ah? oxígeno. No se requiere de oxígeno para degradar la glucosa O en sea, la... es anaeróbico, sí. ¿sí? O sea, ocurre solamente en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, ¿sí? ¿O no? Yo diría que sí, porque después es cuando se ve hacia dónde entra el piruvato. O sea, si es que vais por la vía con oxígeno o la sin oxígeno. ¿Ya? Entonces, acá alguien dice, la Isidora Jaque dice, puede ocurrir en ambas, en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Sí, puede ocurrir en ambas condiciones. No depende del oxígeno, o sea, da lo mismo que exista o no exista oxígeno en la célula, en el citosol, la glucólisis va a ocurrir igual, ¿ya? La que es estrictamente anaeróbica es la fermentación. La fermentación sí o sí tiene que ocurrir en condiciones sin oxígeno. Si hay oxígeno, no hay fermentación. Si hay oxígeno, ocurre la glucólisis, porque es independiente de oxígeno. Y si hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria y va a ocurrir la respiración celular. ¿Ya? Ahora, ciclo ATC. ¿Qué será el ciclo ATC? Ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Ya. ¿Dónde ocurre específicamente el ciclo de Krebs? A ver, a ver, a ver. Don José Espinosa. José, José Espinosa. Ahí está José. En la matriz mitocondrial. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde ocurre específicamente la fosforilación oxidativa? Exacto, en la membrana interna de la mitocondria. ¿Dónde se acumula el ATP generado por el complejo ATP sintasa? En la matriz mitocondrial. Ya. Esas preguntas, saber muy bien las respuestas, ¿ya? Porque eso nos ayuda a entender, a recordar en qué parte de la célula ocurren procesos específicos, ¿vale? Ya, explique la relación entre, hay que buscar relación, entre glucólisis y fermentación. Relación entre glucólisis y respiración aeróbica. Y van a agregar una tercera, que me faltó colocarla acá, que es la relación entre la respiración aeróbica y la fermentación. ¿Ya? Entonces cuando estén estudiando, ¿ah? ¿Sí? Sí, profe. Cuando estén estudiando, Cami, Continúe. Perdón. ya. Cuando estén estudiando, busquen la relación entre
glucólisis y fermentación. Glucólisis, respiración aeróbica. Respiración aeróbica y fermentación. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos para acá? A ver, explique cómo se acopla la cadena transportadora de electrones con la síntesis de ATP. Esto ya es un poquito más fácil. Tengo la membrana externa de la mitocondria, membrana interna, y aquí están los personajes que ya habíamos indicado. Tenemos un gradiente de protones en la membrana interna. Por lo tanto, la tarea es explicar cómo se acopla la cadena transportadora de electrones con la síntesis de ATP. ¿Ok? Profe, ahí en la ¿Sí? imagen es a lo que me refería yo, en el complejo 1, como ve ahí, Ah, cuando de pasa veras. el H, ahí se bombean 4 protones al espacio Cuatro interno de la protones. Sí. membrana. A lo mejor debe haber aquí un balance. A lo mejor no está indicado. A lo mejor se refiere a 2 NADH. ¿Ya? Debe ser un tema del balance químico. ¿Ya? Como dice uno, veo uno nomás, pensé que era que cada uno con una H se producían los 4 protones en el complejo 1, 3 Mm, y 2 en el 4. sí, pues aquí está indicado. Lo voy a averiguar bien, ¿ya? Y Profe, lo comentamos después. ¿Sí? eh, ¿dónde siempre va a haber mayor cantidad de protones en el espacio intermembrano, ¿no es cierto? Ahí va a haber mayor concentración. Sí, sí. Ah, ya. Ok. Para que funcione la ATP sintasa, claro, tiene que haber mayor concentración acá para que los protones tienen que pasar a favor del gradiente a través Ya, del complejo ATP sintasa. Si son iguales, ya no van a pasar. Si son más altos ya, acá, ok. con mayor razón. ¿Ya? Ya, ok, profe. ¿Vale? ¿Profe? José, mira, un momento, Cami. José, mira, tienes aquí la membrana interna de la mitocondria, tienes acá la matriz mitocondrial, tienes aquí representado el complejo 1, aquí tienes el complejo 2, complejo 3, complejo 4. Ya. Cuando fluyen los electrones que vienen del NADH, van desde el complejo 1 al 2, al 3, no, del complejo 1 a esta proteína de membrana, complejo 3, complejo 4. Y son captados por el oxígeno y se forma agua. ¿Ya? En el ciclo de Krebs, el paso de succinato a fumarato va a generar FATH2. Aquí entonces FATH2 se oxida, libera sus electrones y pasan al complejo 3, complejo 4. Y de aquí esos electrones los capta el oxígeno y se forma agua. ¿Ya? Ahora, si está funcionando la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? ¿Fluyen los protones desde la matriz? No. Se acumulan los protones o pasan los protones en contra del gradiente desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Se van a acumular acá los protones. ¿Ya? Y vuelven a la matriz por el complejo ATP sintasa. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? Creo que esta es la última. Sí, esa es la última diapositiva. Profe, decir ¿Sí? que el ciclo de Krebs produce 34 ATP estaría incorrecto, ¿cierto? Porque es indirecto. Eh, Directo, por cada Es directo. vuelta se genera un ATP. Eso es directo, sí. Ah, ya. Eso es directo, claro. O sea que si genera Ahora, energía, sí. Energía. si uno dice vía ciclo de Krebs, ahí cambia la cosa. Porque vía ciclo de Krebs se va a formar poder reductor. NADH y FATH2. Eso después van a formar ATP. Si digo vía ciclo de Krebs, estaría correcto. Pero si digo directamente, es incorrecto. Bien, chicos, ¿alguna duda con respecto a mitocondria? ¿No hay dudas? Cami, Ignacio, Carolina, Bastián, José, ¿no? Bien, cerramos entonces mitocondria. Voy a cargar entonces la siguiente clase. Sí, no está cargada. Vamos a ver ahora cloroplasto. ¿Qué hora es? Las 3, un cuarto. Termina a las 4. Ah, pero mañana tenemos la otra clase. Ya, un segundito. Mm, mm, mm.
Aquí está. Y ahora me acordé de una cosa. Sí, era de esta sección, que me escribió una niña de esta sección, creo que se llamaba Paulina, y me comentó Paulina, parece que se llamaba Paulina, que yo no alcancé a revisar en la clase de Golgi lo que eran las proteínas de cubierta. ¿Así o no? O sea, las nombra. No indica que hay COP1 y COP2, pero indica cuál es el sentido retrógrado y anterógrado y todo eso. Y Ya, a ver, denme un segundo, chicos. No recuerdo cómo se llamaba la niña que me escribió. Parece que se llamaba Paulina. A ver, voy a ver el correo. Sí, creo que era de esta sección, Paulina. Un segundo, por favor. y después en la ruta de reciclaje de receptores específicos lo menciona de nuevo, en donde dice Ya, que las serán empaquetadas en vesículas cubiertas por clatrina, que es una proteína de cubierta. sí. Sí, me escribió Javier Acaba Vergara. Javier Acaba. A ver. Javier, ¿estará por ahí Javier Acaba? ¿No está? A ver, ahí está Javiera, sí. Hola, Javiera. ¿Quién me preguntó de las proteínas de cubierta? La Pauli, ¿cuánto? Paulina Castillo. Ya, entonces, Paulina, yo vi proteínas de cubierta en la clase de Golgi o no. Supongo que terminé la clase de Golgi completamente. A ver, ¿o no? ¿Y ¿Profe? por qué No, no me completa dijeron? no. Completa no. ¿Y por qué no me dijeron? Quedó ¿Por qué se como quedaron al callados? aire. Sí, a ver, vamos a ver la clase de Golgi. Yo siempre pregunto, ¿terminamos esto? ¿Hasta dónde quedamos? Y que como voy en algunas secciones voy más avanzado y en otras un poquito más atrasado, por eso pregunto siempre. A ver, denme un segundo, estoy cargando la clase de Golgi. Profe, ¿Ya? le puedo hacer dos preguntas, pero es de materia de citoesqueleto. Depende. Si son muy difíciles, no. Ya, No, a ver, pero estimado, dígame. quería saber si los microfilamentos son citoplasmáticos. ¿Se considera como citoplasmáticos? Sí, sí. Los microfilamentos de actina son citoplasmáticos. Y también quería Los preguntarle, que los sí, microtúbulos sí. también son citoplasmáticos. Ujú, Pero los filamentos intermedios, dado que también hay laminofilamentos que conforman la lámina nuclear, los ujú. filamentos intermedios también decimos que son de ubicación nuclear, ¿ya? Ya, Por el hecho de que pueden conformar lámina nuclear, ¿ya? ya. Y mi otra pregunta es que la elastina resiste la fuerza de distensión, ¿no es cierto? Claro, cuando tú estiras los fragmentos, perdón, los filamentos de elastina, eso resiste las fuerzas de tracción. O sea, al traccionar, al tirar una fibra de elastina, esa se estira, ¿ya? No se Ya. rompe, se estira. En Entonces, cambio, las fibras de colágeno, al tirarlas, resisten la fuerza de tracción, la resisten, ¿ya? La fibra de elastina, como producto de la fuerza de tracción, se estira. Esa no es que resista la fuerza de tracción. ¿Ella qué hace? Se estira. Pero las ya, de colágeno resisten las fuerzas de tracción. ya, profe. A ver, chiquillos, vamos a ver la clase de Golgi. Um, Daniela, ¿cómo está? Hola, ¿Bien y usted? bien. Qué bueno. La Dani es de Los Ángeles, ¿o no? Sí, ¿Ves? Oiga, que me acuerdo, tengo buena memoria. sí, era, Cuénteme, o sea, Dani. soy hija de la Flo. ¿Se acuerda de la Flo? ¿Ah? Guarac. La Flo ¿La Guarac. Paula Borac? Sí, pues la Paula también es de Los Ángeles. Sí, Sí, pues. Cuéntame, Dani. pero tenía una consulta sobre los
PowerPoint, metí a la unidad y hay 1000 PowerPoint, o sea, algunos repetidos. ¿Ya? ¿Cuál debería estudiar? Porque yo he estado estudiando con los videos, pero no sé qué PowerPoint descargar. Ya. La clase, bueno, están las clases que les habían subido automáticamente al portal, que son las que dicen 2020. Las que yo he ido arreglando, perfeccionando, le he puesto colores, sacado diapos, y he puesto diapos son las que dicen 2020-10. ¿Ya? Yo me he guiado en mis clases por las que dicen 2020-10. Algunas de las primeras clases he considerado las que ya estaban. Ahora, las dos te sirven para estudiar porque la materia es la misma. ¿Ya? Pero en la clase o para hacer la clase yo me he guiado principalmente en el orden y en la estructura por las que dicen 20-20-10. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Ahora, eso no quita que ustedes tengan que revisar más material. Recuerden que la clase, siempre lo digo, es solamente una guía de estudio. ¿Ya? Esto no implica que el estudiante tenga que revisar bibliografía. ¿Ya? Yo les puedo preguntar algo que esté directamente relacionado con la diapo. Por ejemplo, aquí yo les puedo preguntar cuál es el transporte anterógrado y eso está aquí indicado. Pero a lo mejor puede que yo pregunte cuál es la relación de los microtúbulos con el transporte anterógrado. Entonces alguien me va a reclamar después la prueba, profe, pero eso no está en la diapo. Bueno, siento mucho, pero eso está algo que está directamente relacionado con el transporte anterógrado. Usted lo tiene que revisar. ¿Ya? Claro, profe. Gracias. ¿Ya? A ver, chiquillos. En la clase de Golgi, yo recuerdo que habíamos terminado esto. ¿O no vi esta diapo? ¿O no vi esa diapo? No y no, ¿No y tampoco. no? Tampoco. No y no. ¡Wow! ¿Y por qué no me reclamaron? Es que ¿Se quedaron según yo tenía, calladitos? lo nombró antes, por eso yo pensé que como ya nombró las cosas que decían, ¿Ya? que esas diapositivas, pensé que no las iba a explicar, porque ya explicó antes eso, lo del sentido. Ah, puede Eso ser. pensé yo. Esta la vimos, sí. Esta la vi en todas las secciones. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las grandes o las tres rutas de tráfico intercelular. Tenemos la ruta exocítica, representada por la secreción constante o constitutiva, común en todas las células. La secreción regulada, propia de los tejidos endocrinos. La ruta exocítica también se llama la ruta biosintética, la ruta de secreción. Acá tenemos representada la ruta endocítica, ¿ya? La cual ingresa material a la célula vía endocitosis. Y esta endocitosis puede ser por fagocitosis, pinocitosis o mediada por receptor. Y aquí tenemos una tercera ruta que se llama la ruta de reciclaje, que en el ejemplo está especificado el reciclaje de los receptores de membrana celular, receptores específicos que son para mediar la endocitosis dada por receptor. Pero también tenemos otras rutas de reciclaje que están en el interior de la célula. Por ejemplo, el reciclaje de los receptores de manosa 6-fosfato desde el endosoma tardío a la cara trans del Golgi también constituye una ruta de reciclaje. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplificado lo que es la secreción constitutiva y la secreción regulada. Tengo entonces, en esta partecita de acá, la secreción constante o constitutiva. Las proteínas son clasificadas y distribuidas a partir de la cara trans del Golgi. Y finalmente son destinadas al espacio extracelular. Pero en cambio, en la secreción regulada, las vesículas tienden a ser más grandes, se acumulan, si bien aquí no aparece especificado, se acumulan en el citosol de la célula y cuando llega la señal específica desde el espacio extracelular, ya estas vesículas son enviadas o se libera, mejor dicho, su contenido vía exocitosis, espacio extracelular. ¿Ya? Ahora, esto está mejorado, porque lo que aparecía en la clase original, ustedes lo pueden comparar, era medio enredado, era feo también. Aquí está más bonito. Entonces,
tenemos que el transporte intracelular desde el retículo hacia el Golgi, hacia la membrana, recibe el nombre de transporte o en sentido anterógrado. En el transporte o sentido anterógrado, las vesículas que salen del retículo van al Golgi y salen por la cara trans, van cubiertas con COP2, que es una proteína de cubierta. Es una proteína que está ubicada en la cara citosólica de la vesícula. Por lo tanto, esta vesícula que sale aquí desde el retículo, por fuera, va cubierta con esta proteína de marcaje, que es COP2, que aquí está representada con un color medio rojo oscuro, un color medio extraño, medio violeta, no sé, y desde el retículo van a la cara cis del Golgi. De la cara cis, región medial, cara trans. Algunas pueden ir a los endosomas y después salen en estas vesículas secretoras por fuera, también iría cubierta con COP2 y finalmente se libera su contenido al espacio extracelular. Serían como los autitos de las vesículas. Los autitos de las vesículas. A ver, esa analogía. Van como ¿Ah? en cierta dirección, siguen como una ruta específica una vez que está cubierta con esa, con COP1, COP2. Claro, las proteínas de cubierta le indican a la vesícula hacia dónde tiene que ir. ¿Ya? Las marcan. Van con una etiqueta que le dice, tengo que ir al Golgi, tengo que ir, qué sé yo, al endosoma, tengo que enviar este contenido, este cargo, estas proteínas cargo las tengo que enviar al espacio celular. Entonces saben, comillas, saben, vesículas hacia dónde se tienen que dirigir. Pero aparte de las proteínas de cubierta hay otras, creo que se los dije a ustedes, que existían otras proteínas que también marcan las vesículas, que se llaman las proteínas RAPS y las proteínas SNARE, ¿ya? Estas son un solo tipo de proteínas que marcan la especificidad del. Ahora, en sentido retrógrado, que es en este sentido membrana, cara trans, región medial, cara cis, retículo, eso es el transporte o sentido retrógrado. Las las vesículas que vuelven al retículo van cubiertas con esta proteína de cubierta de color celeste, que se llama COP1. Generalmente siguen este sentido. Cara trans, región medial, cara cis, retículo. Y las que están cubiertas con clatrina salen desde la cara trans del Golgi. Generalmente los lisosomas salen cubiertos con clatrina y se pueden unir a los endosomas tardíos. Y las vesículas que ingresan a la célula vía endocitosis también están cubiertas con clatrina. ¿Ya? Estas vesículas que ingresan vía endocitosis, recuerden que conforman los endosomas tempranos. Bien, entonces, el transporte en sentido anterógrado va desde el retículo, cara cis, región medial, cara trans, cubiertas con COP2. Las que van cubiertas con COP1 van en sentido retrógrado, es decir, cara trans, región medial del Golgi, cara cis y vuelven al retículo. Las que están cubiertas con clatrina salen desde el Golgi trans o de la cara trans del Golgi para ir a los endosomas o los lisosomas salen cubiertos con clatrina. Y desde la membrana plasmática hacia los compartimentos citoplasmáticos, principalmente endosomas tempranos, estas vesículas también están cubiertas con clatrina. ¿Ya? Ahora, creo que se los había comentado, pero se los voy a preguntar ahora ya. ¿Por qué algunas vesículas con material vuelven al retículo? ¿Se le habrá olvidado algo en el camino? El cargo de estas vesículas, es decir, las proteínas que llevan de vuelta, se formaron en el retículo. Del retículo pasaron a la cara cis, región medial, cara trans, y ahora vuelta para atrás, región medial, cara cis,
retículo. ¿Por qué harán eso? Posible pregunta de control. ¿Las células específicas? No sé. Sí, son proteínas específicas. ¿O reciclaje? ¿Se refiere a eso, no? No entendí la pregunta. Mira, de aquí sale una vesícula con proteínas que fueron sintetizadas en el retículo. Esas proteínas van al Golgi en la vesícula. Pasan las proteínas a la cara cis, región medial, cara trans. Y ahora desde la cara trans vuelven a la región medial, cara cis, y vuelven al retículo. ¿Por qué vuelven al retículo? ¿Se reutilizan? No. Sí, pero estrictamente no. Exacto, pueden ser las proteínas chaperonas. Las chaperonas se sintetizan a nivel de los ribosomas que están unidos en el retículo. La proteína naciente pasa al lumen del retículo. ¿Para qué? Para ser glicosilada. Después que es glicosilada, es plegada por las chaperonas que están en el lumen del retículo. Pero todavía esa proteína que es o que se va a convertir en chaperona, todavía no está completamente madura. Tiene que salir del retículo, pasar al Golgi consecutivamente de la región cis, medial y trans, y cuando está lista, completamente madura, sale por la cara trans. En sentido retrógrado ahora, cubiertas con COP1, vuelven al retículo. Y es ahí donde va a cumplir su función. Ahora se va a utilizar y no reutilizar, ahora se va a utilizar para cumplir su función específica. ¿Y cuál sería la función? Cumplir una función de chaperona para ayudar a las otras proteínas que se están sintetizando al plegamiento de esas proteínas. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, Sí. chiquillos. Sí. Aquí tenemos un cuadro final, un cuadro resumen, ¿cierto? Donde tenemos, si esto lo habíamos visto, tenemos, a ver, aquí tenemos el retículo, ¿cierto? Ahí lo tenemos, el red, con gran cantidad de ribosomas. Aquí tengo el Golgi. Tengo la región cis, la región medial, la cara trans del Golgi. Puede ocurrir que entre el Golgi y el retículo tengamos una gran cisterna intermediaria. Se llama ERGIC. A ver, este es el ERGIC. A ver, región cis. ¿Dónde sale ERGIC? Claro, este aparece como retículo transicional. Esto en realidad corresponde a una estructura que se llama ERGIC. ERGIC. Sí. Cisterna intermediaria Golgi retículo. ¿Ya? Cisterna intermediaria Golgi retículo. Esto tendría que ser el ERGIC. ¿Ya? El ERGIC también tiene una función de clasificar el material que está llegando. Por ejemplo, desde el RER y desde el REL salen proteínas y vesículas, ¿ya? Que llegan al ERGIC. Aquí son clasificadas en primera instancia. Por ejemplo, todas las proteínas triángulos azules se clasifican, se empaquetan en una vesícula especial y se envían a la región cis del Golgi. Y después sigue el proceso de maduración específico. Todos los cuadrados rojos ocurre lo mismo. Todos los cuadrados rojos con cuadrados rojos. Todos los triángulos amarillos con triángulos amarillos. ¿Ya? En una vesícula no va a ir una mezcla de proteínas. No, todo es específico. Por lo tanto, esa primera clasificación va a ocurrir en esta cisterna intermedia, que se llama ERGIC. Y después, claro, va madurando las proteínas, ¿ya? Y salen por la cara trans del Golgi completamente maduras. Por ejemplo, aquí podemos observar que estos triángulos azules son empaquetados en una vesícula
que solamente lleva triángulos azules. Esta vesícula de acá solamente lleva triángulos naranjos. Esta que está acá lleva solamente cuadrados naranjos. Algunas de estas vesículas van cubiertas con clatrina, algunas, pero no todas. Y estas son las unidades de clatrina, que se llaman triskelion de clatrina. ¿Ya? ¿No ve el puntero? Ahí está el puntero. ¿Se alcanza a ver? José. Sí. A ver, espérense un poquito. Ahí sí, ya. Entonces, algunas de estas vesículas que salen por la cara trans van cubiertas con clatrina. Esta está cubierta con clatrina. Esta también está cubierta con clatrina, pero esta no está cubierta con clatrina. Abajo dice RESIC. Este tendría que ser el ERGIC, ¿ya? Cisterna intermediaria Golgi retículo. Sí, es lo mismo. Ah, no, perdón. A ver, este es el ERGIC. Este es el ERGIC. Acá tengo la región cis. Claro, este es el ERGIC. Y esta de acá, ¿qué sale este de acá? Bueno, yo así a la rápida me parece más, puede que sea un error de la, ¿cómo se llama? De la figura. A simple vista me suena más esto como ERGIC que esto de acá, ¿ya? Pero bueno, si dice ERGIC ahí, hagamos cuenta que este es el ERGIC. Pero, insisto, el ERGIC es una cisterna que está entre el retículo y el Golgi y clasifica en primera instancia el material que va a ser destinado a la cara cis del Golgi, ¿ya? Sí, dice retransicional, retículo, a ver, puede que sea red, no me suena mucho esto, no. Ya, eso es un detalle más específico, ya puede que sea en algún tipo celular que aparezca esta estructura, pero muy específico. Yo me quedaría con esto, con la palabrita ERGIC, eso es más común encontrarlo, ¿ya? Ya, entonces, eso nos faltaba, ¿cierto? Porque después vienen las preguntas y eso lo habíamos dado en las instrucciones generales. Bien, la pregunta con respecto a estos chiquillos, o que es tarde ya, me quedan 20 minutos. ¿Alguna pregunta con las... ¿Cuál consideramos como ERGIC? Mira, no te voy a decir esta o esta, no. El ERGIC, por definición, es una cisterna entre el retículo y el Golgi. ¿Y qué hace? Clasificar el material que va a ser destinado a la cara cis del Golgi, ¿ya? A mí, como aparece en el esquema, esta cisterna me parece que indica más el ERGIC, porque tiene un color distinto. Y en cambio aquí están llegando gran cantidad de material distinto. Se está empaquetando y se está clasificando. Esta vesícula, esta cisterna que está acá, tiene el mismo color que la región cis, que la medial y la trans. Por lo tanto, puede que sea un error del esquema. ¿Ya? Consideren esto como cis y esto considérenlo como ERGIC. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las proteínas de cubierta? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Cerramos y continuamos donde estábamos. Ya. ¿Nos queda Profe, claro? Dígame. ¿cuál ¿Perdón? era la respuesta a la pregunta de ADN mitocondrial? ¿Cuál era la pregunta? ¿De los genes? Los del núcleo, de ADN nuclear ¿Ya? y ADN Sí, mitocondrial, de que una sí, pequeña cantidad de sí me los genes acuerdo. codifican algo así. ¿Cuál era la Sí, respuesta? me acuerdo. ¿Qué encontraron los pollitos? Yo intenté A ver, encontrar algo, pero hablaba de como de segregación aleatoria quizás. No sé. No, segregación aleatoria. ¿Qué será eso? no sé, encontré muchas cosas. Nada me respondía A ver, como directamente. ya. ¿Y qué encontraron los demás? A ver, dígame primero lo que encontraron.
A ver los demás. A ver, don Pablo Martínez, doña Florencia Garay, ¿qué encontraron? ¿Por qué el ADN mitocondrial tiene pocos genes que codifican para proteínas mitocondriales? La gran mayoría de los genes que codifican para proteínas mitocondriales están en el núcleo. A ver. No hay respuesta. Seguir buscando. ¿Ya? Seguir buscando. Si bien no va a ser una pregunta directa del Solemne 2, está relacionado con lo que vamos a ver más adelante en la unidad 4. ¿Ya? Pero es un hecho importante porque es así. La mitocondria tiene muy pocos genes que codifican para proteínas mitocondriales, pero hay. La mayoría de las proteínas mitocondriales son codificadas por el ADN NER. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Benzo, que levantó la mano ahí. No, profe, es que le quería hacer una pregunta. Pregunte. ¿Los cloroplastos también poseen material genético propio? Sí, también, Vale, profe. exactamente. Ya, si quieren, busquen eso. Después que busquen algo, díganme qué encontraron, lo analizamos y yo les digo, está bien lo que encontraron. Y si les costó encontrar y piensan que es por algo, ahí les voy a decir cuál es la razón. ¿Ya? Pero primero, díganme qué encontraron. ¿Vale? Ya, chiquillos, continuamos. Vamos a ver ahora, no alcanzar a ver todo, sí, mañana terminamos. Vamos a ver un poco de cloroplasto y mañana terminamos con núcleo, ¿ya? Haciendo el análisis rápido. Bueno, mañana les cuento. Vamos entonces. Con esto ya estaríamos terminando la materia de la unidad 3. Con respecto al cloroplasto, el cloroplasto, al igual que la mitocondria, es un organelo que está formado por una doble membrana, ¿cierto? Está formado por dos membranas concéntricas, una membrana externa, que visualizamos aquí, la cual se proyecta hacia el citosol de la célula. Posteriormente, hacia el interior del cloroplasto, observamos una membrana interna. Entre la membrana externa y la membrana interna, encontramos un espacio intermembrana, igual que en la mitocondria. Pero la membrana interna del cloroplasto no es una membrana que está altamente plegada, conformando crestas cloroplastidiales. No, sigue la misma estructura concéntrica que la membrana externa. Ahora, a diferencia también que en la mitocondria, en el cloroplasto encontramos una tercera estructura membranosa, que es más compleja. El tercer sistema de membrana en el cloroplasto está organizado en sáculos tipo cisternas, sacos aplanados con forma de discos, que conforman esta estructura que se llama tila P. Todo esto está delimitado por membrana que, al igual que todas las membranas, está conformada por una doble capa lipídica, con proteínas insertas en esta bicapa lipídica. El conjunto de tilacoides apilados, ¿ya?, como monedas, así, conforman esta estructura que se llama grana o granum. Por lo tanto, en el esquema tenemos una grana, ahí atrás hay otra y otra. Las granas se pueden comunicar unas con otras a través de estas membranas que se llaman membranas intergranales. Por ejemplo, esta membrana tubular corresponde a una membrana intergranal que conecta esta grana con otra grana que está al lado, atrás o adelante. ¿Ya? Ahora, el espacio que está entre las granas se llama estroma. En realidad, el estroma vendría a corresponder a la matriz cloroplastidial. ¿Ya? Ahora, en este estroma, al igual que en la mitocondria, vamos a encontrar un ADN bicatenario que vamos a denominar ADN cloroplastidial. También vamos a encontrar ribosomas y también vamos a encontrar ARNs mensajeros y ARNs de transferencia.
lo cual también me está indicando que este cloroplasto puede sintetizar parte de sus propias proteínas, al igual que la mitocondria, ¿ya? ¿Y eso por qué es? Porque de acuerdo a la teoría de la endosimbiosis, cloroplasto y mitocondria hace 1700 millones de años atrás eran procariontes de vida libre, ¿ya? Bien. Ahora, los cloroplastos se caracterizan por ser de color verde, producto de la gran cantidad de clorofila que hay en su interior. Si analizamos estas células vegetales de una planta acuática, lo más probable es que sea de esta planta que está arriba, ¿ya? Estas estructuras en forma de disco, en forma de esferas, son los cloroplastos. Cada célula vegetal tiene una gran cantidad de cloroplastos, 50 a 60 cloroplastos por célula, lo cual indica que es una cantidad bastante alta. ¿Okay? Bien, ahora, ¿por qué son tan importantes los cloroplastos? Por un proceso vital para los ecosistemas terrestres y muchos de los ecosistemas lacustres, que es el proceso de fotosíntesis. Este proceso de fotosíntesis, ¿de qué forma estaba el ADN? ¿Cómo de qué forma? Es un ADN bicatenario, doble hebra, ¿ya? Es circular cerrado, igual que el ADN de los procariontes, ¿ya? Este proceso de fotosíntesis se va a dividir en dos etapas o en dos fases. La primera, que se llama fase dependiente de la luz, que antes se llamaba fase luminosa o fase clara, y la segunda, la fase independiente de la luz, que antiguamente se llamaba la fase oscura, o muy mal llamada fase oscura, porque en realidad la fase independiente de la luz puede ocurrir en el día como también puede ocurrir en la noche. Ahora, ¿por qué se llama fase dependiente de la luz? Porque depende directamente de la energía luminosa que viene del sol, de la luz visible, ¿ya? Y la fase independiente de la luz, si bien no depende directamente de la luz, depende de los productos que se generan en la fase dependiente de la luz, ¿ya? Ahora, en la fase luminosa, ¿qué va a ocurrir? La energía luminosa, la energía de la luz visible, se va a transformar en energía química, a la forma de poder reductor y ATP. Y en la fase independiente de la luz, ¿qué va a ocurrir? El carbono inorgánico presente en el CO2 atmosférico se convierte en moléculas orgánicas ricas en energía, ¿ya? La fase dependiente de la luz, aquí dice luminosa, bueno, dibujo antiguo, va a ocurrir específicamente en la membrana de los tilacoides. A la membrana de los tilacoides llega la luz y como producto de la fase dependiente se va a formar ATP, energía química, y NADPH, poder reductor. Y se va a liberar oxígeno, como también producto de la fase dependiente de la luz. Ahora, en la fase independiente, ¿qué va a ocurrir? Este CO2 atmosférico se va a incorporar en moléculas orgánicas para formar directamente carbohidratos. Ya. Vamos al detalle entonces. Tenemos acá que para que pueda ocurrir la fase dependiente de luz, recuerden algo que les dije en una oportunidad. Les dije que la membrana de los tilacoides y la membrana interna de la mitocondria son membranas donde hay transducción de energía. Es decir, son membranas donde una forma de energía cambia a otra forma de energía. Por ejemplo, ya vimos que en la membrana interna de la mitocondria, el poder reductor del NADH y del FATH2 se convierte en un flujo electrónico, una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica se transforma finalmente en un gradiente de protones, es decir, una forma de energía en otra forma de energía. Acá, en la membrana de los tilacoides, la energía de la luz
proveniente del Sol se transforma también en una corriente eléctrica, en un flujo electrónico. Y después ese flujo electrónico se transforma en energía química y poder reductor. Por lo tanto, en la membrana del tilacoide también existe transducción de energía. Para que esto ocurra, la membrana del tilacoide está especializada, se especializó en el transcurso de la evolución, conformando dos estructuras que se llaman fotosistemas. Existe un fotosistema 1 y un fotosistema 2. ¿Ya? Vamos a aumentar esto. Aquí tenemos el fotosistema 1, que está conformado por gran cantidad de clorofilas, de carotenos, y el fotosistema 2, lo mismo. Ahora, para entender cómo funcionan los fotosistemas, vamos a hacer la siguiente analogía, ¿cierto? Tenemos acá que todo esto me representa un fotosistema. El fotosistema, tanto el 1 como el 2, están formados por un complejo antena y un centro de reacción. El complejo antena hace las veces de un embudo que colecta la energía del Sol y la va transfiriendo consecutivamente desde los carotenos o carotenoides a distintos tipos de clorofilas, por ejemplo, clorofilas B y clorofilas A. Una vez que la energía está concentrada, se envía a lo que se denomina el centro de reacción del fotosistema, que corresponde a dos clorofilas especiales que están unidas, y a partir del centro de reacción, fíjense bien acá, vamos a marcar aquí, se va a producir el salto de electrones. Desde el centro de reacción, ¡pum!, saltan los electrones y van a dar origen a una cadena transportadora de electrones. Los electrones no salen de las clorofilas que están en el complejo antena, tampoco de los carotenos. Estas moléculas concentran la energía del Sol y la llevan al centro de reacción, donde finalmente se produce el salto de electrones. ¿Ya? Entonces, perdón, a ver. Perdón. Aquí, ahí. Tengo, este es el fotosistema 1. Todo esto que está acá arriba, todo esto que está por el ladito, corresponde al complejo antena. Y estas dos moléculas que están en el centro, que aparece como P700, corresponde al centro de reacción del fotosistema 1. En el fotosistema 2, todo lo que está por aquí afuera, eso corresponde al complejo antena. Y estas dos moléculas de clorofila que están unidas en el centro, que se llaman P680, corresponden al centro de reacción del fotosistema 2. ¿Ya? Bien, veamos cómo funciona esto en forma integrada. Sí, tengo tiempo. Tenemos acá, chicos, lo que pasa en la fase dependiente de la luz. Ya sabemos que la fase dependiente de la luz ocurre específicamente en la membrana del tilacoide. Por lo tanto, tengo aquí la membrana del tilacoide, la cual es una bicapa lipídica, ¿cierto? Tengo el interior del tilacoide, lo vamos a llamar el lumen del tilacoide o espacio tilacoideo, es lo mismo, y lo que está por fuera del tilacoide es el estroma. Ya. Tengo aquí entonces, todo esto me representa el fotosistema 2, ¿ya? Esto que está acá me representa el fotosistema 1, y estas cositas que están en color azul oscuro son proteínas integrales y periféricas de la membrana del tilacoide que van a ayudar a el flujo de electrones. Y lo que está aquí en color rosado es algo que ustedes ya conocen. Esto que está aquí es el complejo ATP sintasa, el mismo que está en la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, ya sabemos que la función de este complejo ATP sintasa es formar ATP. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando la planta es iluminada, ¿ya? Recuerden que todas las partes verdes de la planta tienen cloroplastos. La luz del sol, representada por esta doble flecha amarilla ondulada,
que representa la luz visible del Sol, los fotones chocan con los carotenos y clorofilas que están en el complejo antena de cada fotosistema. La energía se va concentrando y llega concentrada al centro de reacción, en este caso, el centro de reacción del fotosistema 2. Cuando llega la energía concentrada, esa energía es capaz de sacar dos electrones desde el centro de reacción, los cuales van a fluir a través de estas proteínas de membrana, conformando una ETC, cadena transportadora de electrones, una corriente eléctrica, igual como ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Estos electrones van a quedar aquí. ¿Qué pasa ahora a nivel del fotosistema 1? Los focos del Sol chocan con los carotenos y clorofilas del complejo antena y esa energía se transfiere al centro de reacción del fotosistema 1. Cuando llega esa energía concentrada, es capaz de sacar dos electrones del centro de reacción, los cuales van a fluir también por proteínas de membrana, que conforman otra cadena transportadora de electrones. Y estos electrones son captados finalmente por el NADP+, el cual cuando capta electrones se reduce para formar NADPH. Ahora, como el centro de reacción del fotosistema 1 perdió electrones, el centro de reacción quedó deficiente en electrones. ¿Cómo recuperas esos electrones? Con los electrones que vienen desde el centro de reacción del fotosistema 2. Por lo tanto, este centro de reacción aporta electrones para que siga funcionando el centro de reacción del fotosistema 1. Fluye electrones y el NADP+ capta los electrones y se forma NADPH. En esta cadena transportadora de electrones, el aceptor final de electrones es la molécula de NADP+. En la membrana de la mitocondria, el aceptor final de electrones era el, ustedes lo saben ya, el oxígeno. ¿Ya? Aquí, repito, el aceptor final de electrones es NADP+. Ahora, desde el centro de reacción del fotosistema 2 están saliendo los electrones. Pero en ese caso, si eso siguiera ocurriendo, el centro de reacción quedaría sin seguir siendo capaz de entregar más electrones. No puede aportar todos sus electrones, no, es imposible químicamente. Físico-químicamente no se puede. Este centro de reacción tiene que ir recuperando electrones para seguir generando un salto en los electrones. La pregunta es, ¿quién ahora le va a aportar electrones al centro de reacción del fotosistema 2? Exacto, la molécula de agua que tenemos aquí. El agua se rompe, se produce la fotólisis del agua por la acción de la energía de la luz. Se rompe la molécula de agua, ¿ya? Libera electrones, libera protones y libera oxígeno. Los electrones del agua van a recuperar al centro de reacción del fotosistema 2. Y ahora, nuevamente el centro de reacción, comillas, está cargado para que cuando llegue la energía concentrada, ¡pum!, salten los electrones y vayan a parar al centro de reacción del fotosistema 1. ¿Cómo saltan ahora? Se concentra la energía, ¡pum!, y saltan y van a parar finalmente al NADP+. ¿Ya? Ahora, me voy a correr 2 minutos, perdón, para terminar esta partecita. ¿Qué observamos? Que cuando se rompe la molécula de agua, van a quedar hidrógenos o protones en el espacio tilacoideo, en el lumen del tilacoide, y se va a liberar oxígeno.
Este oxígeno es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque va a pasar a la atmósfera y ¿quién lo va a ocupar ahora? Muy bien. Ese oxígeno lo va a ocupar don Patricio Enríquez. Lo va a ocupar la señorita Camila Barrera, don Bastián Salgado, ¿ya? Doña Bárbara González, don Tomás Alvear, todos ustedes van a ocupar este oxígeno. Por lo tanto, cada vez que estén respirando, inspirando, recuerden que ese oxígeno que vamos a llevar a nuestros pulmones, después a la sangre, a los eritrocitos, recuerden el grupo hemo de la hemoglobina, ese oxígeno que entra por difusión simple a nuestras células y que sirve finalmente como aceptor de electrones en sus mitocondrias para generar un gradiente de protones y generar finalmente ATP, ¿de dónde viene? Del agua. Del agua que antes se rompió por acción de la energía de la luz, fotólisis del agua, y se liberó ese oxígeno. ¿Ok? Mañana vamos a ver la otra partecita de la fase dependiente de la luz, porque fíjense que aquí en el interior del tilacoide se están acumulando protones. ¿Por qué? Porque cada vez que se rompe la molécula de agua, estos dos protones se van a ir acumulando en el interior. Y es más, cuando fluyen los electrones por la cadena transportadora de electrones del tilacoide, se impulsan protones desde el estroma hacia el interior del tilacoide. Ocurre lo mismo que en la mitocondria. En la mitocondria, cuando había flujo electrónico, los protones pasaban de la matriz al espacio intermembrana y ahí se acumulaban. En cambio acá, los protones se acumulan en el interior del tilacoide. Daniel pregunta, profe, ¿de qué estaba hecho el complejo antena? El complejo antena está formado por carotenos y clorofilas B. ¿Ya? Bien, pollitos, estamos. Mañana terminamos cloroplasto y vemos núcleo y estaríamos ok. ¿Vale? Camina de la barrera. Dice en la mitocondria la acumulación de protones ya por el poder reductor y en el cloroplasto es por la fotólisis del agua. No, en ambos casos el gradiente de protones se forma porque hay una cadena transportadora de electrones funcionando directamente. ¿Ya? Aquí en el cloroplasto, esta cadena transportadora de electrones está fluyendo acá e impulsa protones desde el estroma hacia el interior del tilacoide. En la mitocondria, cuando hay flujo electrónico, cuando hay corriente eléctrica, los protones van a pasar de la matriz al espacio intermembrana y ahí se van a acumular, siempre y cuando exista flujo electrónico. Si sacamos el oxígeno, ya no hay flujo electrónico, no hay gradiente de protones en la mitocondria. ¿Ya? ¿Vale? Ok, y profe, el hecho ¿Sí? de que tengan los cloroplastos y la mitocondria una cadena transportadora de electrones, ¿sería fundamento para la endosimbiosis? Buena pregunta. No, porque son procesos independientes. ¿Ya? No es fundamento de la endosimbiosis. ¿Ya? Los fundamentos son los que habíamos mencionado en la unidad 1 y lo que comenté con respecto a la cardiolipina cuando hablamos de la mitocondria. ¿Ya? Estas son cadenas transportadoras de electrones que evolucionaron en forma paralela, pero en Por células ser distintas. eucariontes más que nada, ¿o no? ¿Perdón? Por el hecho de ser eucariontes, No, más estas que cadenas transportadoras de electrones evolucionaron en procariontes, en forma independiente en las células aeróbicas heterótrofas e en forma independiente en las autótrofas aeróbicas. Exacto. Bien, chicos, estamos. Nos juntamos mañana nuevamente temprano a las 11 y terminamos con la materia. ¿Vale? Bien, un abrazo para todos, cuídense y nos vemos mañana. Bye, bye. Chau, chau.